Sé que anda corriendo y nos ha hecho No, a un tus gran órdenes. favor por darnos estos minutos. Quiero cerrar preguntándole si se ha equivocado en algo Andrés Manuel López Obrador en estos discursos, en estas cartas hacia Donald Trump. ¿En qué ha sido? Confirmar nuevamente con usted. ¿Usted cree que es un error que no vaya López Obrador a la cumbre del G20 para buscar directamente a Donald Trump? Y en ese sentido, doctor, también usted ve inminente ya la entrada en vigor de los aranceles el 5 de junio. Y entendiendo que el problema migratorio, que no es un problema de aranceles como lo ha expuesto aquí en Sin Censura, no se resuelve ni en una semana, ni en un mes, y no sé si en años. No, acuérdate que van a ser 5% por mes. Estaríamos en camino al arancel de 25% de Estados Unidos. Sí. Hasta que se resuelva. Pues no se puede resolver el problema migratorio. ¿Cómo lo resuelves? Tienes que hacer un plan Marshall para Centroamérica. No hay de otra. ¿Cómo fijas? A ver, ¿por qué no se quedan en México los centroamericanos? ¿Por qué se quieren ir a Estados Unidos? Interesante. Primero que nada, pues ya tienen a su familia ahí. Fíjate. Más que México. En segundo lugar, no tiene solución porque México nunca lo supo manejar. Esa es la realidad. Lo que es Videgaray manejó pésima, recibía órdenes realmente de Estados Unidos. Entonces nunca se abordó el tema. Hoy Andrés tiene un paquete fuerte, ¿eh? Si no creas que tiene fácil. Yo creo que él está consciente de ello. No es fácil meterte en ese problema migratorio. Él entiende bien, bueno, su estado, Tabasco, tiene frontera con Guatemala, toda la región de Tenosique, etcétera. Es decir, si alguien entiende esos problemas, son los sureños de México. Entonces, no es un problema fácil de resolver. Ahora, por ejemplo, con esto de que Tabasco pues va a tener una gran mejoría por mil consideraciones. Oye, muchos se pueden quedar allá en Tabasco, ¿eh? Es decir, también hay que tener eso presente. Es decir, una ola migratoria no es fácil de detener. ¿Cómo la detienes? Y menos cuando tienes una frontera tan porosa que como es la de México con Guatemala. Y eso no estamos contando Belice, ¿eh? Que luego se te meten por Belice y a ver, apágalo. Mira, yo soy muy humanista en ese sentido, pero esto tiene que ser, yo que Andrés Manuel llamaría una cumbre eh, que no va a ser fácil con Trump, ¿no? No va a ser fácil. Llamaría una cumbre que tiene que ser integral. Centroamérica, y eso que todavía no entra el problema de Nicaragua, porque si tú te das cuenta, ¿a dónde están migrando los nicaragüenses? Están migrando a Costa Rica y de ahí se van al sur, ¿no? Yendo a pues a donde los dejan, ¿no? Sobre todo a Colombia, a Ecuador, etcétera. Y yo nada más ve este escenario. Imagínate que mañana den la vuelta los nicaragüenses que quieren tumbar a Daniel Ortega. ¿Qué hacemos en México? ¿Qué vamos a hacer con ese flujo migratorio? Yo creo que hasta ahora se ha relativamente bien manejado. Andrés Manuel es un presidente del sur, entiende bien la, la cosmogonía, digámoslo así, de Centroamérica. Somos vecinos. Bueno, yo soy yucateco, imagínate. Aunque nosotros estamos más alejados, ¿no? Pero sí nos toca gran parte de la cuestión migratoria, ¿no? De Centroamérica sobre todo, ¿no? Porque Centroamérica lo tienes que ver es muy compleja, la tienes que ver en un contexto integral. Primero que nada, lo tienes que ver desde la guerra de los Irán-Contras. La desahuciaron, esa es la realidad. De ahí viene, tienes que partir del Aleph, del Alfa, no puedes partir de la Z,
para ver, es decir, tienes que ver todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en Guatemala, etcétera, etcétera, toda la cuestión de las guerrillas. Tienes que ver muy bien en forma integral el asunto de Centroamérica en sus diferentes planos y planes. Entonces, naturalmente, el sur mexicano está muy apegado a Centroamérica por la contigüidad geográfica que existe naturalmente. Pero ellos no se quieren quedar en México, ellos quieren ir a Estados Unidos. No es lo mismo ganar en pesos devaluados, que cada día se van a devaluar más, que en dólares, que también se están devaluando frente a otras divisas, sí, pero es la moneda más fuerte en términos reales, geopolíticos, geofinancieros, geoeconómicos del continente americano. Cuando ve cuántos salvadoreños hay en Washington que viven, ¿no? Cuántos hondureños, guatemaltecos, etcétera. Entonces, es un asunto muy delicado que requiere de una cumbre. Yo le aconsejaría respetuosamente al presidente de México, que conoce bien el problema de Centroamérica. Acuérdate que él es también Tenosique, pues es frontera con Guatemala. A veces se nos olvida eso, ¿no? Ve todos los kilómetros que tenemos de frontera también con Guatemala, pero también lo tenemos con Quintana Roo y Belice, que ahorita Belice se ha ahorrado estos problemas. Yo sí le aconsejaría al presidente Andrés Manuel López Obrador a llamar a una cumbre de Centroamérica y México con Estados Unidos para ver este problema migratorio que es muy peligroso, no lo podemos dejar suelto. ¿Cuáles son? Un plan Marshall, tenemos que hacer un plan Marshall para Centroamérica. No puede ser que Estados Unidos haya devastado a Centroamérica y se lave las manos, porque Estados Unidos tampoco empieza con Donald Trump en la presidencia. Es decir, tenemos que ir atrás, todo lo que hicieron los republicanos y demócratas por igual y que han destruido realmente, esa es la triste realidad, a Centroamérica. Pues bueno, por consideraciones de la Guerra Fría, la que tenían con la Unión Soviética en su momento. Entonces yo creo que es el momento, no es una... Mira, aquí si tú abordas, es mi muy humilde opinión, eh, si tú abordas el problema de México solamente con Centroamérica, es un error. Lo tienes que abordar de manera... Sí hay abordajes bilaterales, sin duda. La relación de México con Guatemala, que tiene que ser óptima. La relación de México con Estados Unidos, bilateral, que tiene que ser óptima. La relación con Cuba. Hay mucho refugiado cubano que se sale por el mar, entra por Ecuador, Colombia y viene también a Guatemala y pasa por México. Entonces es un problema ya regional. Entonces lo tienes que ver, fíjate, lo tienes que ver desde el punto de vista bilateral con Estados Unidos, que nos guste o no, pues son el factor de atracción de la migración, que además ellos han creado problemas con sus guerras. Aquí hay mucho rescoldo de la Guerra Fría, en la guerra que se dio con la Unión Soviética. Luego tienes los rescoldos propios del modelo neoliberal. ¿A dónde se va el refugiado? Pues el refugiado vota con los pies. Ya ves ahí se ha dicho, pues se va a Estados Unidos donde ganen dólares. Pues ve cuántos mexicanos tenemos en Estados Unidos. Tenemos a 55 millones. Pues no que era una maravilla el modelo neoliberal en México. Y acabó, oye, la tercera parte, más de la tercera parte de México ya vive en Estados Unidos, 55 millones, que además no hacen bien las cuentas, pues nada más te sacan la del censo y no miden los 11 millones de ilegales. Oye, Joven les está trastocando la ecuación demográfica de Estados Unidos también. Entonces es un problema muy complejo. Yo que Andrés, respetuosamente, se lo digo, además él es sureño, entiende bien toda la cuestión tabasqueña y además vivió en Chiapas, entiende. Si tenemos un presidente que entienda el problema migratorio es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo que él le sugeriría convocar a una cumbre regional
de Centroamérica con México y Estados Unidos para intentar resolver el problema de la migración. ¿Y cómo haría yo? Bueno, primero, invito a Estados Unidos que vean las consecuencias, que no son de Trump, hay que reconocerlo. También hay que entender a Estados Unidos. Tienen pánico de que mañana se vuelva, pues ya la mayoría va a ser en 20 años, la primera mayoría etnodemográfica va a ser la de los latinos, de los cuales 80% somos los mexicanos. Ellos también tienen muy consciente eso, y acuérdate que es Trump. Trump es el supremacismo blanco. Incluso tengo un libro que se llama La palestinización de los mexicanos, etcétera. Es decir, es un problema muy complejo. Yo que Andrés convocaría a una cumbre de México, Centroamérica, con Estados Unidos, que venga quien quiera venir y que no venga quien no quiera venir. Si no quiere venir el partido gobernante, pues hay dos, ¿no? En Estados Unidos, que es el republicano, pues y nosotros convocamos a los dos, a demócratas y a republicanos, y ahí ver en una forma integral cómo resolver este complejo tema de la migración, que no es menor, porque además ya se volvió un asunto electorero. Es el que quizás le pueda dar el triunfo electorero a Trump de su reelección. Entonces nosotros, si caemos en la trampa de las tarifas, ya perdiste la partida. Antes de empezar a jugar, ya perdiste. No va por ahí. Es como diría alguien, ¿te acuerdas de Carville, el que era consejero de Clinton? It is the economy, stupid. ¿Te acuerdas de esa frase, no? Yo diría, it is the immigration, stupid. Es decir, esa es la carta electorera de Trump, con la que va a lebrestar a la base para reelegirse. Entonces, no debemos hacer nosotros caer en esa trampa, debemos darle algo, tienes que dar algo. Es decir, Trump te va a pegar vía aranceles en forma fuerte, tiene que demostrar su dureza. No le está yendo bien en su guerra con China, los chinos no cedieron. Ahora se le está desajustando también lo de Japón, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos lo estamos tomando en dos situaciones. Tiene problemas internos muy serios, que tú conoces mejor que yo. Tiene problemas globales de decadencia, donde ya no es el primer país, hoy tiene que compartir el planeta con Rusia y China. Y luego tiene problemas regionales donde tampoco puede perder su supremacía. Acuérdate, ellos son neomonroístas hasta la fecha. Entonces, si nosotros caemos en la trampa de los aranceles, pues nos van a hacer papilla. No, tienes que abordar el problema migratorio, ver las causas, las consecuencias, etcétera, y dar también soluciones. Bueno, ¿qué solución puedes dar? Pues mira, yo siendo hijo de migrante, nieto de migrante, pues me es un poco doloroso, pero esta ósmosis va a seguir existiendo en tanto cuanto Centroamérica pues no despegue. Es decir, tienen serios problemas. Y luego imagínate, si a esto mañana le sumas por efecto dominó, quieren hacer cambio de régimen en Nicaragua, pues no acabamos. Ya ves, yo te decía lo de los 10 millones que iba a pasar de refugiados, que había esa perspectiva viniendo de Venezuela, etcétera. Es decir, Estados Unidos, como la máxima potencia del hemisferio, tiene una gran responsabilidad en eso. Y nosotros tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Fíjate lo que te estoy diciendo, no buenas, las mejores. Pero también tenemos que darles ideas. A veces en Estados Unidos están tan ensimismados en sus agendas. Ve todos los frentes que tiene abierto Trump. Ve cuántos tiene abiertos, etcétera. Que tenemos que ayudarlos a pensar. Decirles, oye, también te estoy ayudando. ¿Por qué no hacer esta cumbre que yo le llamaría, yo la haría de Centroamérica, incluiría a Venezuela y a Colombia? No más, también cuando asisten mucho, no creas que es tan bueno. Centroamericanos, sin duda, México y Estados Unidos. Que venga quien quiera que la convoque a tres. Y fíjate, hasta ahorita estoy contestando lo que me estás diciendo, de que la agenda
con Estados Unidos, la tenemos que tener muy presente, que también es migratoria. También tenemos que dar soluciones. No podemos dejar también tan suelta la frontera sur. Sí tenemos que ver cómo, mira, había el proyecto, sonaba muy bien, el de una inversión de 10.000 millones de dólares. A mí me sonó un poco fantasiosa en su momento y lo comenté. Hubieran sido 30.000 millones de dólares para invertir en Centroamérica, un plan Marshall. Realmente hay que hacer un plan Marshall para Centroamérica, que eso va a detener el flujo migratorio. Si no, pues va a seguir. Así es. Mira, todavía no hay escenarios donde la gente va a ir por botes, por lanchas. ¿Va? No los detienes, no hay manera de detenerlos. Y ahí México, pues siendo un país fronterizo con Estados Unidos, nosotros tenemos que respetar sus fronteras, tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque también queremos que nos respeten nuestras fronteras. Es decir, no existe una globalización de la migración y hay que quitarse esa palabreja de la cabeza. Al revés, hoy quizás el tema más candente que viene en primer lugar, incluso en Estados Unidos, incluso para la reelección de Trump, es precisamente la de la migración. No es un asunto menor. Tenemos que crear una Secretaría de la Migración en México. No puede ser una dependencia de quinta en un instituto en la Secretaría de Gobernación. Tú ve ahorita los que están negociando en Estados Unidos. ¿Quiénes fueron? Fue el secretario de Agricultura, fue la secretaria de Economía, está el canciller que obviamente sí maneja ese tema, pero no fue la Secretaría de Gobernación. Deberíamos tener una Secretaría de la Migración porque ya es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Toda la cuestión migratoria nos está pegando desde el centro y desde el sur, de Centroamérica, obviamente quise decir. ¿Y cuáles son las represalias? Pues del norte. ¿Y qué represalias son? Tarifarias, que te pegan. Hoy nada más están sacando la cuenta que con el 5% de subir los aranceles, nos va a pegar en 17.000 millones de dólares cuando más necesidad tenemos de dinero, que también es una política miope y en eso tiene razón Marcelo. Es decir, no vas a resolver con tarifas el asunto migratorio, lo tienes que resolver como es, desde sus raíces, como un asunto migratorio. Y tenemos que entender también al vecino que tiene el sartén por el mango, ¿cómo se llama? El sartén por el mango, lo tiene, que obviamente pues ya no quiere más migrantes, le achaca toda la cuestión de las adicciones, tiene un grave problema de estupefacientes, tiene un gran desempleo juvenil, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema muy complejo y ahora es el momento único para que Andrés Manuel tome la iniciativa y convoque a una cumbre centroamericana. Yo sí sumaría a Venezuela y a Colombia en esta cumbre, porque también, pues, debido al Caribe, incluso metería hasta el Caribe, aunque sería mucha gente, dicen que ya más de dos no sirve para un tango. Entonces, incluso, y voy a la pregunta que me hiciste, fíjate, toda la vuelta que le di para contestarte. Yo sí iría a la cumbre del G20, por una sencilla razón. Mira, son muy capaces Ursúa y Marcelo, tengo la mejor opinión de los dos, pero no es lo mismo, pues, ¿qué va a hacer Trump? No se va a reunir con ellos, él se va a reunir con sus iguales. El Trump a lo que va ahorita es a ver a China, al mandarín Xi y al zar Vladimir Putin. Esa va a ser su prioridad a nivel. También tenemos que entender la política de Estados Unidos. Sí, pero nosotros tenemos una carta muy fuerte, que son los 55 millones de mexicanos, que no los hemos sabido, no quiero usar la palabra utilizar, no me gusta esa palabra, no hemos sabido tener su apoyo, porque hoy la política de México a forciori tiene que ser transfronteriza, ya dejó de ser solamente mexicana. Ya la relación de México es también transfronteriza con nuestros hermanos mexicanos, que yo mis cálculos personales es que tenemos a 55 millones y que cuentan mucho en las elecciones. Pues nada más ve el colegio electoral en California, que puede cambiarte también la ecuación y el equilibrio del poder en Texas, etcétera, etcétera. No me quiero meter a ese tema, pero nosotros tenemos cartas también. Y no empezar, pues si me subes los aranceles, te los subo yo. No es el momento ahorita, no tenemos ahorita
demasiadas cartas. Nosotros tenemos que usar la diplomacia. Yo ahí felicito mucho a Andrés Manuel, que no quiere un enfrentamiento con Estados Unidos, nadie lo quiere. Lo peor que puedes hacer es pelearte con una de las máximas potencias del planeta, imagínate, una locura. O las bravatas de Fox, Calderón y Castañeda, que no hicieron cuando estuvieron en el poder, que eso es lo más, son los más entreguistas que han habido en la historia del país. Yo por lo menos Videgaray está callado, ¿no? Si tú te das cuenta, no habla. Sí, porque él nos empinó en esta situación. Entonces ahí yo dejaría esta parte. Es un problema complejo. Tenemos que estar, es una situación delicada. Mira, estamos ante un cambio global, ante una nueva, vamos a entrar a un nuevo orden global. Yo, según mi muy humilde opinión, es multipolar, pero más que nada tripolar. Si tú me preguntas, bueno, ¿con quién quieres estar? Pues a mí me caen bien los chinos, me caen muy bien los rusos, me caen muy bien los europeos. Sí, pero aquí no es de que te caigan bien. La geopolítica pesa mucho. No es lo mismo tener de vecinos a los queridos hermanos guatemaltecos y beliceños, que Estados Unidos, donde obviamente nuestros migrantes no fueron a Centroamérica, nuestros migrantes mexicanos fueron a Estados Unidos y hoy son una potencia económica. Así es, doctor. Compañeros, tenemos que buscar puntos afines y yo creo que una reunión, incluso de emergencia, yo sí, hay momentos de emergencia. Andrés Manuel es muy audaz para esto. Yo sí iría a ver a Trump a la Casa Blanca en estos momentos. Y si no me lo encuentro ahí, me voy a la cumbre del G20 y busco el momento idóneo para encontrarme con Donald Trump en el G20, explicarle en forma directa cómo el afectar a México al final del día va a afectar al propio Estados Unidos.